Buenas tardes, vamos a hablarles del trabajo que hemos hecho para el curso de Salud Pública, Conocimientos de Resistencia Bacteriana en Los Rosales, Santiago Sur, Colima. Y los integrantes son Sebastián Castro y Rodrigo Benítez. El diagnóstico de situación. A nivel mundial se menciona que el Staphylococcus aureus solo hay 5 a 10% de cepas sensibles a penicilina. En cuanto a E. coli y Klebsiella, del 13 al 16% de cepas son resistentes a cefatoxinas. Esto se menciona en España. En Europa hay 400.000 infecciones y 25.000 muertes por bacterias multidrogo resistentes. En Estados Unidos hay 2 millones de infecciones y 23.000 muertes por estas mismas bacterias. Se menciona en África que el Mycobacterium tuberculosis multiresistente a antibióticos ha aumentado en un 65% entre los años de 2005 y 2012. Y en cuanto a las bacterias que producen beta-lactamasas de espectro extendido, en América Latina tenemos un 34%, en Europa tienen un 19.7% y en América del Norte un 10%. A nivel nacional se menciona que el Staphylococcus aureus, el 50% de cepas aisladas en hospitales son resistentes a meticilina. En cuanto a E. coli y Klebsiella pneumoniae, tenemos que el 76.8 y 75.1% respectivamente son productoras de lactamasa de espectro extendido. Y en cuanto a Pseudomonas aeruginosa, el 59% de cepas aisladas en cultivos son multidrogo resistentes. En el año 2019 se aprueba el plan multisectorial para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos entre los años 2019 y 2021, y se crea la Comisión Sectorial de Naturaleza Permanente. El objetivo de esto es seguir e implementar este plan y proponer actualizaciones y mejoras necesarias. Se menciona que la resistencia antimicrobiana es un peligro para la economía del país por los tratamientos más complejos y el control de ellos. Ya, en cuanto a los principales factores de riesgo identificados medidos, realizamos el siguiente método. Bueno, para lo que es la forma de medición e identificación de los factores, realizamos lo que son encuestas con el fin de identificar y medir los factores de riesgo que estén en la población, a través de la cual hicimos preguntas relacionadas con la resistencia bacteriana y los factores que creemos y hemos investigado que la están propagando y aumentando. El lugar donde se hizo las encuestas fueron en Los Rosales, Santiago, Lima, Perú. La población constó de 10 familias integradas por 4 adultos, 60 personas mayores de 18 años. La fecha que se realizó fue el 21 de octubre del 2020 y se realizaron un total de 10 preguntas a cada persona con respuestas relacionadas con la resistencia bacteriana y a través de las cuales podamos identificar los factores que más estén dando. Siguiente. Estas son las preguntas realizadas a las personas, a través de las cuales pudimos identificar los diferentes factores de riesgo. Están, si conoce lo que es la resistencia bacteriana, si acude a algún centro de salud en caso de estar enfermo, si compra medicamentos sin prescripción médica, si comparte sus medicamentos con alguna otra persona, si ingiere la dosis recomendada por el medicamento, si concluye con su tratamiento al sentirse mejor, si ingiere medicamentos en casos de enfermedades las cuales no lo necesiten, como son las infecciones víricas, si busca su diagnóstico a través de otros medios que no sean a través de la medicina humana, si ingiere medicamentos deseados y si compra medicamentos sin registro sanitario. Siguiente, por favor. La forma de análisis en la que se hizo, a través de las preguntas pudimos identificar los factores de riesgo que estén presentes en la población y así ver en qué nivel
es que más se presenta. La forma en que se analizó fue que se consideró un factor de riesgo con presencia alta en la población si más del 50% de las personas lo hacían, es decir, más de 40. Más de 40 indicaban que lo hacían, y con una presencia baja si es menos del 50%, es decir, menos de 40 personas. Y como nulo si lo realizaban 0% o 0 personas. Siguiente. Estos son los resultados en cuanto a las preguntas de sí y no. Siguiente. Ah, no, espera, quédate un rato. La anterior. Antes. Estos son los resultados. Pero en cuanto a las más relevantes, tenemos en la primera pregunta. En la primera pregunta, donde se observó que el 35% de la población tenía un conocimiento sobre la resistencia bacteriana, y un 65% no tenía conocimiento, lo cual promovía mucho lo que es esto que es la resistencia bacteriana. El 80% indicó que había comprado alguna vez medicamentos sin prescripción médica, y el 20% no lo hacía en la tercera pregunta. El 65% indica que consume la dosis indicada por su médico, mientras que el 35% no. El 70% en la sexta pregunta indica que deja de consumir sus medicamentos al sentir mejoría, y el 30% sí lo concluía. Y en la séptima pregunta, el 90% indica que ingirió alguna vez medicamentos en caso de infecciones víricas, y el 10% no lo hacía. Esas entre las más relevantes. Siguiente. Acá tenemos los resultados en cuanto al nivel de presencia de los factores de riesgo. Siguiente. Donde pudimos ver que se identificó que el 70% de factores de riesgo estuvieron con un nivel de presencia alto en la población, mientras que un 20% presentó un nivel de presencia bajo y un 10% presentó un nivel de presencia nulo. Como conclusión, podemos llegar a que la población en su mayoría realizó algún factor de riesgo que pueda desencadenar o promover una mayor resistencia bacteriana, lo cual puede estar influenciado principalmente por la falta de conocimiento sobre en lo que es en el barrio de Los Rosales, Santiago del Sur, Colima. Siguiente. Bueno, las medidas de control que se vienen aplicando. A nivel mundial, en el año 2015, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Plan de Acción Mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. Esto teniendo objetivos estratégicos como mejorar la conciencia y comprensión respecto a los antimicrobianos a través de comunicación, educación e información, reforzar conocimientos y bases científicas mediante vigilancia e investigación, reducir incidencia de infecciones mediante medidas de saneamiento, higiene y prevención, la utilización de una forma óptima de los medicamentos antimicrobianos en salud humana y animal, y por último, preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible, teniendo en cuenta las necesidades de todos los países, aumentando la inversión en nuevos medicamentos, métodos de diagnóstico, vacunación, entre otros. Y el objetivo general, que es asegurar la continuidad del tratamiento y prevención satisfactoria de enfermedades infecciosas con medicamentos eficaces, seguros y de gran calidad, usándolos de manera responsable y accesibles para todas las personas que lo necesitan. Y a nivel nacional tenemos que desde 1997 hay una vigilancia con respecto a la resistencia bacteriana. Esta estuvo a cargo del INS. En el año 2002 se le suma a esta vigilancia las bacterias de origen hospitalario. En el año 2016 se da la primera reunión para la implementación del plan multisectorial para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos. En el 2019 el presidente de la República aprueba el plan multisectorial para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos en el 2019-2021, y la creación de una comisión multisectorial de naturaleza permanente. Esto es información sacada del Decreto Supremo 010-2019 SA. Bueno, esta comisión multisectorial
tiene representantes. Tenemos 6 representantes del MINSA, el Viceministerio de Salud Pública, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, Centros Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y la Dirección de Personal de la Salud. Cada una de estas tiene un representante. Tenemos 3 representantes del Ministerio de Defensa, correspondiente a una de las unidades de las Fuerzas Armadas del Perú, un representante del Ministerio del Ambiente, un representante del Ministerio del... puse 2 veces. Un representante del Instituto Nacional de Salud, un representante del Seguro Social de Salud, un representante del Servicio Nacional de Sanidad Agraria y un representante del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, con la finalidad de disminuir el riesgo sanitario e implementar la resistencia que implica la resistencia bacteriana en nuestro país. También esta comisión multisectorial está a cargo de emitir reportes e informes para mejorar el plan. Las recomendaciones para el control y correcta gestión, tenemos la prevención. Esto quiere decir que una persona sana no necesita medicación. Nosotros planteamos desarrollar una estrategia junto con la ayuda de la Municipalidad de Surco para colocar centros de atención de salud móviles, a través de los cuales podemos ver una atención de manera directa a la persona si es que la necesita y se le puede hacer un seguimiento más efectivo. También educación, como una forma de control. Planteamos una comunicación para suministrarle a la población hechos y mensajes cortos, mediante medios de comunicación, para suministrarle a la población hechos y mensajes cortos, pero concisos, que ayuden a educar. Y campañas en las que se pueda enseñar de manera didáctica a niños y adultos a consumir medicamentos de una manera adecuada. También planteamos lo que es poner lo que son líneas de atención grave. Esto la comunidad puede entrar en contacto con algún médico y así se acuda a su residencia y pueda atenderlo o darle las opciones para que siga un correcto tratamiento. También indicamos lo que es evitar la compra de medicamentos sin prescripción médica, ya que la de medicamentos sin una receta, esto lo vemos que se propaga a través de muchas boticas, ya que permiten esto para poder aumentar sus ingresos. Y por lo tanto, a través de estas boticas es que podemos que se incentive a que se compren estos medicamentos sin receta. Y por último, fomentar a que los médicos den una mejor atención. Esto dar una mejor, más clara atención, ya que vemos que muchas veces ellos al realizar un mal diagnóstico o brindar una información poco entendible por el paciente va a generar de que no dé de manera correcta el tratamiento prescrito y recurra al tratamiento cuando se siente mejor o una automedicación. Siguiente. Esa es la bibliografía y eso es todo. Gracias.